Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios los bendiga muchísimo. Mi nombre es Diana Mejía y me complace tenerlos todos aquí conectados en lo que es nuestro culto virtual de jóvenes de la Iglesia Cristiana Berea. Sin más preámbulos, vamos a orar para iniciar nuestro culto y bendecir a la adoración y todo lo que en esta noche se va a presentar. Amantísimo Padre, gracias por este día que tú nos has permitido tener, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Gracias porque tú nos permites estar conectados aquí para escuchar tu palabra, para instruirnos en ti, Señor. Yo te pido, Padre, esta noche por la adoración, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que tú nos permitas disfrutarla a través, Señor, de nuestras casas, a través de esta pantalla, Padre, que tú nos permitas glorificarnos en tu nombre y darte toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces, Señor. Gracias por todo. Te pedimos todo que en el culto de hoy tú te glorifiques, Padre, y que tú tomes el control de cada cosa que se vaya a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad.
siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos
Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en su majestuoso firmamento. Alabadle por sus hechos poderosos. Alabadle según la excelencia de su grandeza. Alabadle con sonido de trompeta. Alabadle con arpa lírica. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando barreras, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando barreras, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche
Wow, qué hermosas alabanzas. Dios es verdaderamente bueno y grande es su nombre. Vamos a orar ahora por nuestra hermana ministra que nos va a instruir y compartir la palabra del Señor esta noche para nosotros. Dayelin, oremos. Señor Padre, gracias por la vida de Dayelin, Señor. Gracias por tu ponerla, Señor, a disposición para presentarnos tu palabra, Señor. Yo te pido que esa palabra que ella tiene para nosotros sea de edificación para nuestras almas, de discernimiento para nuestro espíritu, Señor. Que tú te glorifiques, que todo lo que ella diga esté conforme a tu voluntad, Señor, para tu gloria y para tu honra. Que no solamente sea de oír, Señor, sino también que podamos ponerlos por obra, Padre, para darte testimonio a ti y a todas las personas que nos rodean y que nos vean, Señor. Te pedimos, Señor, por ella para que tú la bendigas, Señor, y te sigas glorificando en su vida y que ella siga siendo de bendición para nosotros, Señor, y para todos los que los rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, chicos, el Señor les guarde. Nosotros somos el Ministerio de la Iglesia Cristiana Berea y es un gusto para nosotros que estemos reunidos para glorificar el nombre del Señor, aunque sea de esta forma virtual. En el día de hoy tenemos un tema el cual está titulado Mi libertad está en la cruz. Y yo no sé si ustedes conocen al pastor Itiel Arroyo. Él en su cuenta de Instagram compartió un video y él hablaba de que los jóvenes de esta generación están idiotizados por todo lo que el mundo les ofrece. Y saben, el mundo tiene muchas propuestas y nuestro corazón, imagínense que es tan engañoso, nos incita y nos dice, bueno, sí, eso está bien, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma estos placeres nos venden una satisfacción que a la larga es falsa. Nos dan una felicidad momentánea que es falsa. Y él ilustra este tema espiritual con una Coca-Cola. Él dice, es como si antes de ir a los restaurantes más finos a comer los platos más costosos y placenteros, es como si decidiéramos llenarnos de unos cuantos litros de Coca-Cola. Y como ustedes saben, la Coca-Cola produce un efecto de llenura que nos quita el hambre. Y es exactamente lo que pasa con nuestra vida espiritual cuando decidimos priorizar ciertas cosas que pueden ser que sean inofensivas, pero que a la larga le quitan el lugar al Señor. Y me gustaría, hermanos, que leyéramos Jeremías 17:9. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oremos. Oh Señor, gracias Padre por este tiempo. Gracias Padre por tu palabra, Señor, que es como una espada que traspasa nuestros corazones, Señor Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor, que toda gloria y toda honra sea para ti, Rey soberano. Oh Señor, yo te pido por este tiempo, te pido por este tema, Padre, que sean tus palabras y no las mías, Señor, que estés tú en control, Padre, que sea tu voluntad, oh Dios, y no la mía. Oh Padre, yo te pido por cada joven que va a escuchar esta palabra. Yo te pido, Padre, que tú nos edifiques, Padre, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, y que a tu tiempo, Padre, pueda dar esos frutos que tú quieres que demos, Señor. Oh Padre, toca nuestros corazones, Señor, que cada día podamos ir a tu presencia, Señor, y humillarnos, que podamos obedecerte, que podamos escuchar tu voz, Padre, en medio del ruido de este mundo, Señor. Que tu gloria, Padre, nos ilumine, Señor, y que podamos ser como espejos que te reflejen a ti, Señor. Que no tengamos miedo de predicar tu palabra, Señor. Que no tengamos miedo, Padre, de acercarnos a ti, a tu presencia, Señor. Sino que podamos confiar en ti, Padre, y que podamos entregarte nuestras vidas, Padre, para que tú te glorifiques, Señor, y tú te muestres a través de ella, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Y el video del cual les hablaba hace un momento me
me hizo reflexionar en una lucha que había en mi corazón. Y es que yo caí en un gancho perverso y orgulloso, y que me solía hacerme cuestionar, ¿por qué si soy hija del Señor? ¿Por qué si digo amarle? Todo lo tengo que arruinar. Y dice Pablo en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y la verdad es que yo me frustraba porque muchas veces yo quería mejorar, pero se me olvidaba que no se trata de mí, que no es por mis fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Y hay algo que tenemos que reconocer, y es que muchas veces solemos caer en ciertos círculos viciosos de cosas que nos gustan, de cosas que nos agradan, pero que a la larga ocupan nuestro corazón, ocupan nuestra mente y le quitan el trono al Señor, ese trono que únicamente le pertenece a Él. Y esta situación revolvió mi corazón, y el Señor en su gracia infinita, Él nos recuerda cuán engañoso puede ser nuestro corazón. Me gustaría que fuéramos a Marcos 7, desde el versículo 20, que dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Jóvenes, nuestro corazón es tan orgulloso que jamás va a admitir que de él nace el pecado. O sea, nuestro corazón es nuestra fuente de tentaciones. Y a veces nosotros creemos que es el Señor que nos está tentando y decimos, no, el Señor que me tiene en esta situación para ver lo que yo voy a hacer. Y claro, el Señor es soberano y Él está en control de tu vida, Él está en control de lo que te pasa. Y esa situación que tú estás viviendo, Él está permitiendo, claro, Él está permitiendo para su gloria. Pero Él no quiere que tú seas tentado. Él mismo dice que Él no te tienta. Él más bien te da la libertad para esas tentaciones que Él ya sabía que tú ibas a vivir. Y me gustaría que leyéramos 1 Corintios 10:13, que dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, Dios en su gran misericordia, en su gracia, o sea, Él sabe que somos pecadores, Él sabe que vamos a fallar y Él mismo te va a ofrecer la salida de esa tentación. Pero ¿cómo puedo yo luchar con mi pecado? ¿Cómo puedo yo luchar con esas tentaciones si una y otra vez yo decido llenarme, decido tomar del pozo que está contaminado en vez de yo tomar de esa agua que Jesús nos ofrece, que da vida eterna? Y yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿saben ustedes cuál es el significado del pecado? Busqué una definición, vamos a leerla. El pecado es un pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o de los preceptos de esa religión. En pocas palabras, todo pensar, todo accionar que va en contra de la voluntad del Señor. Y dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie a ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido,
engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Y quiero que piensen en eso. No se engañen. No es el Señor que nos está tentando, es nuestro propio corazón. Y nosotros somos los responsables de darle libertad a esos deseos. Y cuando hablo de pecado, yo no solamente quiero que piensen en esos pecados grandes, en eso que tienen la peor consecuencia. No, porque pecado es pecado. Pero muchas veces esas cosas que creemos que son inofensivas, esas cosas que nos dan cierta felicidad de forma momentánea, que de verdad parecen ser inofensivas, a la larga se convierten en hábitos. Esos hábitos ocupan nuestra mente, van ocupando nuestro corazón. Y cuando usted menos se da cuenta, ya la puerta del pecado está abierta. Y es por eso, o sea, en vez de alimentar nuestra fe, en vez de permanecer firmes en el Señor, alimentamos nuestra carne. Y cuando esa carne se fortalece, ¿qué usted cree que va a pasar? Yo hace unos días leí un devocional. El devocional se llama Detox del Corazón. Muy bueno. Nunca olvidaré el primer día del devocional porque verdaderamente quedó plasmado en mi mente. Y yo quisiera compartir algunas palabras del autor con ustedes. Él decía, hace unos días conversaba con un grupo de jóvenes que nuestros corazones son como vasos, los cuales cada día el mundo insiste en llenar de agua sucia, haciéndonos sentir culpables, avergonzados, envidiosos, orgullosos y cuantas cosas negativas más. Es tu responsabilidad cada día llenar tu vaso con agua limpia a través de la oración, el escuchar y el reflexionar en la palabra de Dios que te permitirá perdonar, amar, esperar, confiar. Y yo quiero preguntarnos, ¿de qué está lleno nuestro vaso? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Está rebosando de Jesús o está rebosando del mundo? Y esa anécdota, esa ilustración que él hace del vaso, que es nuestro corazón, llenar nuestro vaso de Jesús implica permanecer en total dependencia del Padre. O sea, necesitamos vivir conectados con Él día a día. Y para tú y yo permanecer conectados al Padre, tenemos que permanecer deleitados completamente en su cruz. Y yo no solamente quiero que piensen en el sacrificio que Dios hizo. O sea, sí, en la cruz Él se sacrificó, pero más allá de ese sacrificio, Él murió por ti y por mí, porque Él sabía que esa deuda del pecado tú y yo jamás la íbamos a poder pagar. Y Él derramó su sangre mostrándonos su amor, y detrás de ese amor tan grande, Él te está ofreciendo transformación. Él te está ofreciendo vida eterna. O sea, la cruz es amor, es transformación, es vida eterna, completamente diferente al mundo. El mundo lo único que te va a ofrecer es destrucción, es muerte. Y quiero que recordemos y que tengamos muy en claro que Dios, al morir por nosotros, pagó por nuestros pecados. Esas luchas que tú y yo enfrentamos cada día, ya el Señor las cargó, ya el Señor las pagó. Y Él mismo dice, Él mismo nos dice en su palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él ya las pagó. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es enfocarnos en esa cruz, es deleitarnos en el Señor, porque Él es la fuente de vida eterna. Él es lo único, o sea, es el único camino que nos va a llevar a una transformación, a esa transformación verdadera que el Padre quiere que experimentemos. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Hermanos, el pecado es como una enfermedad y Jesús es la única persona que porta la cura.
para Él salvarnos, Él tuvo que derramar su sangre en esa cruz, porque esa era la única forma en la cual nosotros íbamos a poder recibir ese antídoto. Y ese antídoto es lo que convierte cada criatura en hijo del Señor y nos hace libres de esa enfermedad que lo único que nos ofrecía era la muerte. Y saben, al inicio de la prédica yo les hablaba de que me frustraba y llamé a esa frustración como un gancho perverso y orgulloso, porque surgía como producto de que yo no me estaba enfocando en la cruz, yo no estaba viendo al Señor, yo no estaba valorando su gracia, yo no estaba honrando su sacrificio, sino que yo quería mejorar por mis propias fuerzas, creyendo que así yo le iba a agradar. Y yo sé que eso es algo con lo que batallamos día tras día, y muchas veces tenemos la memoria de Doris, y olvidamos ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Olvidamos de que Él en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, día tras día, está ahí con nosotros, diciéndonos, oye, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Josué 1:9. O sea, no se trata de mí, no se trata de mis fuerzas. Claro, el Señor sabe que yo voy a pecar, sabe que yo voy a fallar. El detalle está, hermanos, en que muchas veces caemos en el lodo, pero nos enamoramos de ese fango y decidimos permanecer ahí. Sabemos que el Señor nos está llamando, sabemos que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas, que Él quiere glorificarse, Él quiere trabajar en nuestras vidas, pero entonces nos quedamos estancados en ese fango. Y nos quedamos ahí hasta que el Señor nos saque. Y a veces esperamos algo sumamente sobrenatural y el Señor día tras día nos está llamando. Y Él sabe cómo llamarnos. Y yo sé que cada uno de ustedes saben cómo el Señor les ha llamado. Pero vuelvo y digo, necesitamos vivir en completa dependencia del Señor, porque de lo contrario vamos a caer una y otra vez en el mismo fango. Y Él conoce tus flaquezas. Dios conoce que tú llevas el pecado en tu corazón, pero Él también conoce tus fortalezas. Y Él te ama, tú eres creación suya y Él quiere lo mejor para ti. Pero muchas veces no creemos esto, porque creer en el Señor necesita, o más bien conlleva una dependencia, o sea, conlleva obediencia. Y muchas veces no queremos creer porque no queremos obedecer. O sea, sabemos que el Señor nos está diciendo la verdad. Sabemos que Él nos quiere cambiar, que Él quiere trabajar en nosotros. Sabemos que Él es nuestra fortaleza, pero no queremos obedecer. Queremos estar dentro del fango. Y yo quiero recordar del día de hoy que tú y yo somos responsables de esa decisión. Ya el Señor hizo la parte más grande, ya el Señor pagó por nuestros pecados. Y Él quiere ser nuestra fortaleza para que podamos vencer esas tentaciones, porque de la única forma que podamos tener victoria es enfocándonos en Cristo Jesús, es enfocándonos en esa cruz. Y me gustaría que leyéramos los siguientes versículos. Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, velad y orad. O sea que tenemos que permanecer determinados, que tenemos que permanecer con los ojos puestos en la cruz, hermanos. Orando para que cuando llegue esa tentación, entonces el Señor se glorifique, que Él sea nuestra fuerza y que nuestra carne mengue. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, vuelve y nos dice, ya el Señor nos liberó y nos está llamando a que permanezcamos firmes. O sea, a través de Él, a través de su palabra, que es donde Él ya nos muestra el camino que debemos andar. Él nos ofrece una transformación, nos ofrece una liberación, pero eso solamente lo podemos obtener con los ojos puestos en Cristo. Segunda de Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor,
allí hay libertad. Y yo estoy segura, hermanos, de que el Espíritu está con nosotros. El Espíritu está dentro de ti y Él te lo muestra, porque cada vez que tú estás pasando por una tentación, por cualquier situación, Él está ahí guiándote y mostrándote qué camino tú tienes que seguir. Pero muchas veces, al momento en que nosotros tenemos que alimentarlos, decimos, no, tengo sueño, o yo lo hago ahorita. Y comenzamos a postergar y a procrastinar. Y procrastinamos. Y entonces ese tiempo lo ocupamos de cosas que no nos edifican, que a la larga nos alejan del Señor. Es como si nos tomáramos el tiempo de construir una pared que nos aleje del Señor, una pared que nos impida escuchar su voz. Y Él está ahí hablándonos y luchando con esa pared, pero muchas veces decidimos ignorarles. Y quiero que volvamos a leer el versículo de Romanos 7:19, donde Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, en ti y en mí siempre morará el pecado. Siempre vamos a tener una lucha constante con el pecado. Y el enemigo sabe qué puertas tocar en nuestras vidas. El enemigo sabe qué cosas nos van a distraer. Es como si fuéramos niños pequeños que nos ofrezcan los dulces que más nos gusten, pero que a la larga va a afectar nuestra salud. Y es lo que pasa con nuestra vida espiritual. El enemigo siempre va a estar ahí firme, dispuesto a hacernos la batalla. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de correr esa carrera de la fe. Tú y yo tenemos que dar cada día la milla extra, porque a eso es lo que nos ha llamado el Señor. Y Él sabe que tú y yo somos débiles, pero Él nos va a fortalecer en el camino y Él va a poner gracia, Él va a extender su misericordia, Él va a poner el querer como Él hacer en nuestros corazones, porque Él mismo lo dice, y va a aumentar nuestra fe. O sea que lo único que tú y yo tenemos que hacer es poner los ojos fijos en Él y ya. De ahí para adelante, Cristo Jesús se va a encargar, porque no es por nuestras fuerzas, sino por su gracia, que es más que suficiente. Y me gustaría terminar con esta frase. La victoria de vencer al pecado no está en nuestras fuerzas, pero sí en las de Cristo Jesús. Dios te bendiga muchísimo. Vamos a finalizar orando. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras qué camino debemos andar. Tú cada día nos haces sentir, Padre, tu presencia. Tú cada día te muestras de formas diversas en nuestras vidas, Señor. Y muchas veces estamos tan distraídos, Padre, que no te vemos, Señor. Y puede que tú estés ahí hablando audiblemente a nuestras vidas, Padre, pero decidimos taparnos los oídos, Señor. Decidimos vendar nuestros ojos, Señor, con cosas que no nos edifican, Padre, con cosas que parecen ser simples, Señor, y que parecen que no nos dañan, Señor, que no son ningún daño, pero que a la larga, Padre, nos alejan de ti, Padre. A la larga ocupan de ese tiempo que solamente te pertenece a ti, Padre. A la larga llenan nuestros corazones, Padre, de un vacío, Señor, y es porque no estamos siendo llenos de ti, es porque no estamos completos de ti, Padre amado. Tú has dicho, Padre, ya en tu palabra, que tú eres el único que nos puede dar de esa agua que da vida eterna, para que jamás en la vida volvamos a tener sed, Señor. Pero muchas veces decidimos volver a ese pozo de agua contaminada, Señor, y nos dejamos, Padre, engañar a la primera del enemigo, Señor. Pero tú, Dios, tú eres un Dios soberano, un Dios perfecto, un Dios que usa todas las cosas para el bien de aquellos que te aman, Señor, de aquellos que confían en ti, Padre. Y tú ya nos has dicho en tu palabra, Padre, que tú eres el único que nos ofrece libertad, Padre, que tu amor nos transforma, Padre, y que tú vas a utilizar toda situación, Padre, para formar tu carácter en cada uno de nosotros, Señor.
Oh Padre, bendice a cada joven que esté viendo este culto, Señor. Toca sus vidas, Padre. Toca su hogar, Padre. Que tú te conviertas en su centro, Padre. Que tú, Padre, seas su mundo y que todo en él, Padre, toda decisión, todo accionar, todo pensamiento, Padre, doble sus rodillas delante de ti, Padre, y te glorifique, Padre. Que sus deseos, Padre, puedan actuar conforme a los tuyos, Señor. Que sus pensamientos sean tus pensamientos, Señor. Que su espíritu, Padre, sea con tu espíritu, Señor, y que seamos uno completo en Cristo Jesús. Oh Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu infinita gracia, Padre. Porque tú eres fiel, Señor, y tú nunca nos vas a dejar solos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te glorificamos, te honramos, Señor, tú que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre amado. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hasta la próxima.